Señor Padre eterno, que vives y reinas, te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida y traernos a este lugar donde nos reunimos, donde nos congregamos cada domingo. Aquellos que comprendimos la sangre preciosa de Cristo Jesús, aquellos que comprendimos lo que significaba la cruz del Monte Calvario, aquellos que entendimos no por nuestra sabiduría, porque la sabiduría humana sabemos que es vana, sino por la sabiduría de Dios que nos fue dada por el Espíritu Santo. Comprendimos que Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, de los cuales nosotros éramos los primeros, y que necesitábamos un Salvador. Ese fue Jesucristo, el cual tomó la forma humana, Dios mismo, el verdadero, y tomó la cruz para derramar toda su preciosa sangre, y a través de ese sacrificio poder perdonar nuestros pecados, poder saldar la deuda pecaminosa que nos había sido imputada por herencia de nuestro padre Adán. Y es ahora, Señor, que venimos con esta confianza plena de que verdaderamente somos hijos de Dios. No porque no lo hemos hecho nosotros mismos, sino que lo has hecho tú la obra, Padre Santo. Porque no son hijos de Dios los que son nacidos de voluntad de la carne, o voluntad de la sangre, o voluntad de varón, sino de tu voluntad, por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Ahora ayúdanos, porque todavía hay muchas almas que no conocen la palabra de la cruz. Hay muchas almas que todavía, aunque han oído hablar de Jesucristo, aunque han oído hablar de Dios Padre Todopoderoso, pero todavía no han comprendido sus corazones la obra de misericordia que se llevó a cabo hace 2000 años. Ayúdanos para que de esa manera nosotros, recibiendo ese Espíritu Santo que viene de los cielos, que viene de arriba, podamos nacer de nuevo, podamos tener y podamos ser esa nueva criatura formada según Cristo Jesús para buenas obras. Ayúdanos para que en este día sea así, Señor, que tú tengas esa disposición que siempre la tienes, y sobre todo que sean los corazones de los hombres los que estén preparados para recibir esa preciosa semilla. Son muchas cosas las que queremos hoy explicar, Señor, todas ellas son tu santa palabra. Ayuda para que el que predica lo haga con sabiduría, aunque no tiene ninguna. Y a los que escuchan, Señor, también dales corazón oidor, y aparta distracciones o preocupaciones cotidianas de nuestras vidas, y ayúdanos a centrar todo nuestro ser en lo que se va a predicar. Ayúdanos, Padre Santo, en esta hora te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, vamos en primer lugar a buscar nuestras Biblias. Y el pasaje con el que vamos a comenzar lo encontramos en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Vamos a leer juntos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Todos ustedes tienen un día de nacimiento, una fecha de cumpleaños? ¿Sí? Luego me lo dicen y les mando un regalo. Todos hemos nacido en este mundo en un día. Todos cada año celebramos nuestro cumple, ¿verdad? Lo único, hay unos que lo celebran el 29 de febrero una vez cada 4 años. Lo siento si eres alguno de ellos que cumple los años del 29 de febrero. Pero Dios también ha preparado un día para cada uno de nosotros, para, como dice su palabra, nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Bueno, muy simple. Porque hemos estado aprendiendo estos días, sobre todo ayer, que nosotros cuando hemos nacido en este mundo, cuando nuestra madre nos dio a luz, veníamos con una tara, con una deficiencia, con una discapacidad espiritual, siempre espiritual. De tal manera que venimos incapacitados para hacer lo bueno. Hay gente que se piensa que somos buenos y que alguna vez hacemos cosas malas. No, es al revés. Nosotros somos malos
que de vez en cuando hacemos alguna cosa buena. Porque esas cosas buenas que hacemos no es para los demás, simplemente es para que nosotros nos sintamos mejor con nosotros mismos. Porque cuando tú das una limosna o cuando tú ayudas a alguien, ¿quién se siente bien? Te sientes bien tú, ¿no? Parece que has hecho algo digno. Sin embargo, debemos entender que todas esas cosas buenas que nosotros hacemos, para Dios no le sirven de nada. Porque saben que incluso esas obras son para hinchar nuestro orgullo, hinchar nuestra vanagloria. Sin embargo, Dios, para romper esa naturaleza pecaminosa y para, sobre todo, llevarnos al cielo, dice que es necesario nacer de nuevo. Tenemos que ser una nueva criatura. Y cuando digo nueva, escuchen, es totalmente diferente, totalmente diferente. Por eso la religión no hace nuevas criaturas. La religión, ¿qué hace? Intentar que esa vieja criatura sea algo mejor. Y enseñan así muchas religiones, ¿no? Que tienes que ser bueno, que tienes que hacer buenas obras, que te tienes que portar bien, que si no viene Dios y te hace tastas, te va a pegar. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos nosotros somos viles pecadores, que todos nosotros nos descarriamos, que no hay ni un justo, que no hay ni siquiera uno y que todos merecemos la ira de Dios. Por eso es necesario que vengamos a ese nacimiento. Y hoy es ese día, hoy puede ser ese día para alguno de ustedes. Yo nací de nuevo el día 21 de agosto del año 2009. Entonces, ¿cuántos años tengo? Tengo 14, 15 años. Uy, qué bien, jovencito. Estoy en plena pubertad, en plena edad del pavo espiritual, ¿no? Todavía soy un crío en Cristo Jesús. Realmente mis años son más. Yo tengo de tantos años, ¿no? Pero yo nací de nuevo ese día. Ese día comprendí que Jesucristo había muerto por mis pecados. Ese día comprendí que yo merecía la ira de Dios en el infierno. Y ese día comprendí que Jesucristo vino al mundo para salvar mi alma, porque era preciosa. Entonces hoy, ¿qué día es hoy? 19 de mayo, año 2024. Hoy puede ser el día de salvación para alguno o para alguna. En primer lugar, tienes que tener tu corazón abierto a lo que Dios te va a decir. Y tienes que reconocer y ver la urgencia de nacer de nuevo. ¿Han nacido de nuevo? Levanten la mano, por favor, quien haya nacido, quien sepa que ha nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo. Hay muchos que no han nacido de nuevo, ¿no? Hay que comprender qué significa eso. Pero como les decía ayer, el Evangelio, la palabra de la cruz significa una buena noticia, pero ayer aprendimos que había una mala noticia. Siempre dicen así, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál te digo primero? Bueno, Dios nos va a decir primero la mala. La mala noticia primero, para después la buena. Entonces, ¿la mala noticia cuál es? Bueno, pues que miren, la lista de las personas que van al infierno, porque el infierno existe. Cristo habló mucho del infierno. Es el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos, donde el humo de su tormento sube, donde no tienen reposo ni de día ni de noche, donde allí es el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesucristo no está hablando una broma, no está hablando como a los niños que se les dice, portaos bien que viene el coco y te lleva, o el hombre del saco. Eso sabemos que lo hacemos para engañar a los niños y que se porten bien. Pero Dios no quiere engañarnos. Dios quiere decirnos la verdad. Dios quiere decirnos que estamos en un peligro, que no lo vemos porque estamos ciegos espiritualmente, pero es un peligro real. Tan real que Dios mismo tuvo que bajar a la tierra. Tan real que Dios mismo se tuvo que hacer hombre y morir en nuestro lugar. Entonces entendamos bien la urgencia. Los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. ¿Quién son los cobardes? Decíamos ayer, aquellos que no quieren cambiar su vida, aquellos que no quieren ir a la iglesia, no sea que me laven el cerebro, aquellos que no quieren que les quiten el tabaco, el alcohol, la fiesta, la juerga. Entonces ellos que dicen, ya luego. Cuando esté a punto de morir, cuando sea viejito, entonces ahí me arrepiento. Bueno, tal vez Dios no te da esa oportunidad. Entonces no seas cobarde. Porque luego hay unos que son incrédulos, esos que dicen, bueno, yo no creo en Dios. Bueno, que no cree, pues no cree. ¿Saben cuándo va a creer? Cuando tenga al Creador de los cielos y de la tierra en su presencia y ya no habrá excusa. Y ya no podrá decir, uy, sí, es verdad. No, ya no habrá opción. La ignorancia no le exhibirá de culpa ni de condenación. Y hay una lista muy larga, homicidas, idólatras, hechiceros. Aquí hechiceros, cuando dice hechiceros, se utiliza la palabra fármacos, es decir, aquellos que toman sustancias. Los chamanes estos que se toman hojas de coca, ¿no? La mastican y tal, entonces también se pueden considerar aquí los que toman drogas.
los idólatras, hay una gran lista. Ayer aprendíamos también en Lucas 16 esa historia, terminábamos ayer, ¿no?, con el vídeo, ¿no?, del rico y Lázaro, cómo ese rico había muerto, él hacía banquetes todos los días con esplendidez, pero dice que murió, claro, todos morimos, y fue llevado al Hades. Y el pobre Lázaro, que estaba comido de llagas, y los perros venían y le lamían esas llagas, y él no podía comer ni las migajas que caían de la mesa del rico, dice que también fue al Hades, pero a otro lugar diferente, al paraíso. Y el rico era atormentado, decía que le ardía la lengua, ¿no?, que mandase a Lázaro con el dedo mojado en agua para que le calmase ese tormento en la lengua. Y una palabra muy importante que dijo Abraham: no puedes ni venir aquí ni nosotros ir allí. Él dijo: tengo 5 hermanos para que vaya Lázaro y les avise que no vengan a este lugar. Y Abraham dijo: sí, aunque uno resucite de los muertos y les diga, no van a creer. Tienen a Moisés y tienen a los profetas, óiganlos. Significa que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos ir a Dios por obras humanas. No podemos ir a Dios por buen comportamiento. No podemos ir a Dios por ser el hijo del pastor o el hijo de un religioso. No puedo ir al cielo siendo un sacerdote o siendo el papa. Yo no puedo ir al cielo con formas humanas. Yo solo puedo ir escuchando su palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe verdadera viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Por eso es tan importante que escuchen. Escucha, por favor, pero escucha con tu corazón, como si estuviese tu vida en ello, que de hecho lo está. Miren, ¿saben qué es eso? Un trapo asqueroso. Estos eran los trapos que los leprosos se ponían. Hace 2000 años había una enfermedad muy terrible que era la lepra, hoy en día prácticamente erradicada. La lepra era una enfermedad incurable, y la lepra consistía en que tus vasos sanguíneos se secaban, y los miembros, donde llegan por último los vasos sanguíneos, quiere decir la punta de los dedos, la punta de las orejas, la punta de la nariz, la punta de los dedos de los pies, no llega la sangre. No llega la sangre, ¿y qué hace? La carne se pudre. Y cuando se pudre la carne, se cae. Pero no duele. La lepra no duele, no te da dolor. A algún leproso pues se le cae un trozo de dedo, uy, ahí va, se me ha caído un dedo. Y no duele. ¿Por qué? Porque está cauterizado. No llega sangre, los nervios están muertos, entonces las partes del cuerpo se van cayendo. Pero a la vista es muy desagradable. Y los leprosos que hacían, ponían aceite de oliva en trapos y se los envolvían en las manos, se envolvían la cara. Eso era un trapo de inmundicia. Era un trapo sucio, asqueroso, de pus, de sangre putrefacta. Imagínate cómo olería eso, ¿no? El Señor Jesucristo en varias ocasiones sanó leprosos, ¿no? Tocar un leproso era algo prohibido para los judíos. Sin embargo, el Señor Jesucristo les sanaba. Hay una palabra muy importante, Isaías capítulo 64, versículo 6. Miren lo que dice Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia, ese trapo sucio y asqueroso. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí dice todos nosotros, todos, caímos todos. Y dice, nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Nuestras justicias a los hombres le parecen grandes, agradables. Son dignas de alabanza, honra a esas personas de Médicos Sin Fronteras, ¿no? O esos que van a ayudar en lugares donde hay guerra y no cobran ni un duro. Esa gente que lleva comida, por ejemplo, a Palestina, ¿no? Y que sirven comida y ayudan y no tienen ningún sueldo, ningún salario. Sí, están haciendo una buena obra. Su galardón es ese, que es una buena obra para ellos. Pero esa obra no les va a llevar al cielo. Esa obra simplemente sirve para ese momento, para ayudar a esas personas. Un médico puede salvar una vida. Te puede hacer una reanimación cardiopulmonar y te puede rescatar. Pero tarde o temprano tú vas a morir. Un bombero te puede rescatar de un incendio. Pero tú morirás algún día. El problema es que nuestra alma no muere. Y nuestra alma llegará a un momento en que si no hemos solucionado las cuentas con Dios, nuestra alma será condenada al infierno.
Eso lo dice la palabra de Dios. Por eso todos los días, desde el miércoles hasta hoy, hemos ido buscando en la Biblia diferentes partes para que vean que en primer lugar hay un Dios creador. Aprendimos el primer día eso, ¿no? ¿Existe Dios? Claro que existe. ¿Cómo lo sé? Porque yo veo todas las cosas en esta tierra, que nada surge de la nada y que el ser humano es un ser especial. Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros, como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Efesios 2, versículo 3, quiero que lean conmigo, por favor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabes cómo empieza Efesios capítulo 2? Nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, así comienza. Nosotros estábamos muertos para con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no vivía en nosotros. Nacimos en este mundo muertos espiritualmente, de tal manera que cuando nos explican las cosas espirituales, no entendemos ni papa. Mucha gente lee la Biblia. Yo leí la Biblia antes de recibir la salvación. Yo cuando iba a la universidad, magisterio, una de las asignaturas troncales que cogí fue doctrina católica. Teníamos un profesor que era un sacerdote de Horcajo de Santiago y él nos dijo, tenéis que leer la Biblia Reina Valera. Sí, yo empecé a leer la Biblia, empezábamos ahí haciendo trabajos y tal. Pero yo no entendía ni papa. Yo sabía lo que me habían enseñado desde pequeño en la catequesis y sabía lo que me habían enseñado desde pequeño la costumbre de los hombres, según esa religión. Pero realmente yo no entendía el mensaje de la cruz. Yo sabía que Jesucristo había venido a este mundo, que celebramos la Navidad porque Jesucristo había nacido y que Cristo perdonó todos los pecados. Pero yo creía que si yo moría me iba al infierno. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Tiene algún sentido eso? Decir, sí, yo creo en Jesucristo, Cristo murió por todos mis pecados, y si tú mueres, ¿dónde vas? Pues al infierno. Algo falla. Es porque no entendemos verdaderamente el mensaje de la cruz. Aquí dice, por naturaleza, muy importante, éramos por naturaleza. Recuerden, está hablando Pablo. Pablo ya había recibido la salvación. Hechos capítulo 9, Pablo ya había visto a Cristo resucitado, y él pudo cambiar su naturaleza. Bueno, Dios cambió su naturaleza. Cristo cambió su corazón, de tal manera que en lugar de perseguir a los cristianos, él mismo fue perseguido. Él encarcelaba, después de recibir a Cristo, él fue encarcelado. Él azotaba, él fue azotado. Así, totalmente cambiado. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que debes entender, que por naturaleza, mira, todas las personas que vienen a este mundo, por naturaleza, no son hijos de Dios. Son hijos de ira. Esto no nos gusta cuando lo escuchamos. A nadie le gusta que le digan, tú eres un hijo del diablo. ¿Os gustaría que os diga así? Eres hijo del diablo. Te doy. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8? Dice a los judíos que habían creído en Él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo porque sus obras hacéis. Les estaba diciendo que eran hijos de Satanás. Y ellos que dijeron, no, nuestro padre es Abraham. No, si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero vuestro padre es el diablo, porque sus obras hacéis. Entonces debemos entender, yo entendí que yo era hijo del diablo. Y créanme, yo no iba matando gente, ni iba robando bancos, ni iba violando a nadie. Yo era una persona buena. Y la gente decía que era yo muy bueno. Julián, qué bueno que es, sí. Aparentemente. No conocían mi corazón, pero Dios sí conocía mi corazón. Por naturaleza. Por eso necesitamos cambiar nuestra naturaleza. Hay una cosa en nosotros que es el pecado. El pecado yo no lo puedo quitar de mi vida. El pecado mora en mí. ¿Sabes cuál es el problema? Si ustedes hoy comiendo se manchan, tengan cuidado, no se manchen. Pero tienen la mala suerte que se les cae el espagueti, pum, y todo manchado de tomate. ¿Y qué van a hacer? ¿El domingo que viene vendrán con esa ropa sucia? No, ustedes llegarán, pondrán la lavadora en sintéticos y le ponen el detergente, le ponen el suavizante, ¿sí? Y el domingo que viene esa mancha, ¿dónde está? Ha desaparecido, ¿no? ¿Pero qué ocurre con el pecado? Ahí dice Jeremías capítulo 2, versículo 22... Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Miren, hay una cosa que no podemos quitar de nuestro interior y ese es el pecado.
Tú puedes lavar tu ropa, pero tú no puedes lavar tu alma. Aunque te laves con lejía o amontones jabón, tu pecado permanece. Yo pensaba, ¿no? Mi pecado está ahí. No me acuerdo de mi primera mentira, pero sí me acuerdo de muchas mentiras. No me acuerdo de lo primero que robé, pero sí me acuerdo que robé muchas cosas. No me acuerdo de las veces que hice daño a la gente, pero he hecho daño a mucha gente. No me acuerdo de la primera vez que cometí fornicación, pero he fornicado mucho. No me acuerdo de la primera vez que me emborraché. Bueno, sí me acuerdo. Y me emborraché muchas veces. Y créame, eso no se borraba. Eso está siempre ahí. Ojalá fuésemos como un ordenador, ¿no? Que tú le das a formatear y ¡pum! Disco duro formateado. Comencemos de nuevo. No, para el hombre no puede ser posible. Por eso Dios dice, hay que nacer de nuevo, hay que volver a resetear, tienes que morir para volver a nacer. Y cuando nazcas, totalmente diferente, una criatura transformada. ¿Por qué? Porque sí, yo tengo pecado. Yo no sufriré castigo. ¿Saben? Hay una cosa que la gente piensa que Dios no existe. Y es que como cometo pecado, pero Dios no me castiga, Dios no existe. ¿Qué conclusión, no? Yo cometo pecados, muchos pecados, pero Dios no me castiga. Entonces, Dios no existe. No, pero ¿Dios qué dice? No, si yo soy paciente. Yo espero. Yo soy paciente esperando a que tú te arrepientas. El problema es que como tú no te arrepientas, ay amigo, cuando pases por mi puerta. Ahí entonces te vas a enterar de lo que vale un peine. Romanos 6:23, la primera parte de ese versículo, dice, la paga del pecado es... Vean conmigo, por favor. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. ¿Qué muerte? Muerte tuya carnal y muerte espiritual. Muerte para con Dios. Eso es importante reconocer. ¿Ustedes saben quién tiene la culpa de sus pecados? ¿Saben por qué son pecadores? Mi padre era un mal padre. Me enseñó a robar y a beber. Mi padre me daba cigarrillos. No, mi padre no, ¿eh? Estamos así, alguien pensando, ¿no? Es que mi padre fue un mal padre y me llevaba al bar y tal, y por eso yo soy así. No. Desde Adán. Romanos 5:12. Por tanto, es decir, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos somos pecadores? Nadie necesita ir a la academia de mentiras para aprender a mentir. Nadie tiene que ir a la academia de robo para robar. Nadie tiene que ir a clases extraescolares de adulterio para adulterar. Eso sale de forma natural. ¿Por qué? Porque lo llevo. Como lleva el coche de serie 4 ruedas, yo de serie llevo el pecado en mí. ¿Por culpa de quién? De Adán. Entonces cuando vayan al cielo, vayan a Adán y le regañan, ¿no? Muy mal. Así. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces todos nosotros estamos condenados a la muerte. Entonces, ¿qué es necesario? Pues lo que dijo Jesucristo a Nicodemo. Vamos a buscar en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, os leo desde el versículo 1. Ustedes síganme con sus ojitos bonitos, ¿vale? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro significa rabí, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ven, él sabía que las obras que hacía eran de Dios, porque eso que hacía Cristo no lo podía hacer ningún ser humano. Respondiendo Jesús, le dijo, oye, gracias Nicodemo, eres muy simpático, gracias por venir. No, ahí no pone eso. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te lo vuelvo a repetir, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, mucho menos entrar. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Qué estás diciendo? Qué raro. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tú naces en este mundo, eres carne y morirás y se queda en polvo. Del polvo venimos y al polvo vamos. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios es Espíritu. Le diría el Señor Jesucristo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de aquí de Juan. Si tú tienes que nacer del Espíritu, no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. Es decir, no te admires o no te asombres, no te alucines de que te diga que hay que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Nacer de nuevo? Y me recuerden, era un anciano que conocía la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? ¿No sabes esto? ¿Cuánta gente hay que dice conocer la palabra de Dios? Conocer la Biblia, haber leído la Biblia, pero no entiende cómo se nace de nuevo. Y nosotros necesitamos ese nacimiento. Desde Adán todos los hombres somos pecadores. Tenemos un pecado imputado. Miren, cuando te bautizan cuando eres bebé, dicen que es para lavar el pecado original, ¿no? No. Ese agua no lava nada, no lleva jabón, no lleva nada. El pecado sigue ahí. Pero es que no es solo el pecado original. El pecado original a nosotros no nos incumbe. El pecado original lo cometió Adán. Nosotros vamos a tener nuestros propios pecados. Pero desde Adán todos los hombres cometen pecado. Todos, toda la raza humana. Si tú eres un humano, tú eres un vil pecador. O como dijo Pablo en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy... ¿Cuál? El primero. Pablo dijo: yo soy el primero de los pecadores. Y Pablo era mejor persona que nosotros, ¿eh? Era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Pero él dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el number one, el número uno. A esos pecadores Dios le dirá esto. Dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tú no naces de nuevo en esta tierra, morirás en ese lugar. Tu alma no morirá. Tu alma morirá para Dios en ese lugar, eternamente. Por eso Cristo dijo: allí el gusano no muere y el fuego no se apaga. Allí es el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo hacía el rico? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lázaro, ven! Así, ¿no? Lloraba. ¿Y el crujir de dientes por qué? Por el dolor. Debemos entender que no es como nos enseñan desde pequeños, que tú vas a la iglesia, que tú profesas una religión y después vas al cielo, ¿no? Así dice la gente, ¿no? Yo que de pequeño nací aquí en esta iglesia, yo vengo siempre, tradiciones de mi padre, me llevan, me traen, y yo he estado siempre en la iglesia. Yo soy una persona muy creyente. Y he ido siempre a la iglesia, he dado ofrendas, he cantado alabanza, he hecho tal. Por eso voy al cielo. Falso. Tú primero tienes que venir a Cristo. Tienes que entender la palabra de la cruz. Después, si tú la entiendes, tú permanecerás en la iglesia, sí, pero viviendo como una nueva criatura en Cristo Jesús. Y después, tú podrás ir al cielo. ¿Entienden? No es que yo vengo a la iglesia y yo hago lo que digan en la iglesia y después voy al cielo. No, yo voy a Cristo. Entiendo lo que Él hizo en la cruz por mí. Y cuando yo lo entiendo, Él me cambia mi naturaleza, de tal manera que yo me quedo donde Él está. Cristo dijo que la iglesia es su cuerpo. Y cuando Él venga o cuando yo muera, yo podré ir donde está Él. Es así. Así hemos leído, ¿no? San Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es eso? Hay que nacer de agua y del Espíritu, dice el versículo 5 del capítulo 3 de Juan. Nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el Espíritu? Muy sencillo. Miren, agua, la palabra de Dios. Espíritu, el Espíritu de Dios. Efesios 5:26, hablando de la iglesia, dice que para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Esto qué, cómo se llama?
Biblia, ¿no? Pero Cristo a la mujer samaritana le dijo, yo tengo un agua que el que la bebiere no tendrá sed, jamás. Y esa mujer dijo, ay, yo quiero de esa agua, qué chula. Ve, llámalos de tu pueblo, diles que vengan, para que yo les diga. La palabra de Dios es el agua que al beber ya nunca más tendrás sed. Es el agua, el lavamiento, la palabra. Y el Espíritu de Dios, ¿qué es? De Dios. Tito 3:5, nos salvó, ¿ven? Nos salvó, ¿de qué? De la ira de Dios. Dios nos tiene que salvar de Dios. Porque Dios escudriña lo más profundo del corazón. Y Dios no puede hacerse la vista gorda. Y Dios no puede hacer, venga, pasa, anda, pasa. No. Dios tiene, digamos, naturaleza, ¿no? Así. Dios es amor. ¿Sí? ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. Así una canción, ¿no? Pero Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero Dios es juez. Él no puede quebrantar su justicia con su amor, ni al revés. ¿Entienden? Un juez de esta tierra, el magistrado, y le traen a su propio hijo que ha cometido un asesinato. ¿Y qué dice el juez? ¿Ha cometido asesinato? Venga, como eres mi hijo, fuera. Inocente. ¿Así puede decir el juez? No, el juez tiene que juzgar a su hijo. Aunque sea su hijo, pero él es juez. Entonces, ¿qué tiene que decir? Cadena perpetua. ¿O no? Claro. ¿Dios qué tiene que hacer? Sí, yo te amo. Pero si tú has quebrantado la ley, ¿yo qué tengo que hacer? Por eso Tito 3:5 dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ven? Hay que hacer algo nuevo. Escúcheme, por favor. Dios tiene que hacer algo nuevo en tu vida. Y es más, tú tienes que querer, escuchen, tú tienes que querer que Dios haga algo nuevo en tu vida. Porque si tú no quieres, Dios no lo hace. ¿Entienden? Dios es un caballero, Dios no fuerza, Dios no entra rompiendo la puerta. No. Dios dice, yo estoy aquí. ¿Tú quieres que yo te cambie? Si tú dices, sí, cámbiame. Obra, haz tú la obra, Señor. Entonces, ¿Dios qué hace? Obra. Tú tienes mal el corazón y hay que hacerte un trasplante. ¿Y tú qué dices? El médico te dice, mira, te tenemos que abrir. Sacarte el corazón y ponerte el corazón de otro. Tienes dos opciones. Sí, opere. No, a mí no me tocas. ¿Así no? Bueno, si no te toco, tú mueres. No, es que me daba mucho yuyu el quirófano. No, me aguanto hasta que dure mi corazón. El cirujano no puede. Pero si tú le dices, mire, doctor, haga lo que tenga que hacer, el doctor hará su obra, ¿no? Bueno, pues tenemos el mejor doctor, que es Dios. Tenemos la peor de las enfermedades. Es una lepra espiritual que tú no puedes sanar, que carcome, como dijo Isaías, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y el doctor quiere operar. Ahora simplemente hay que hacer eso. Señor, obra. Haz tú la obra. Porque tiene que ser Dios el que hace la obra. Timoteo 2:3, capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es el conocimiento de la verdad? Conocer la palabra de la cruz, conocer el Evangelio, conocer la salvación de Cristo Jesús. Eso es conocer la verdad. ¿Y cómo? Dice, por gracia sois salvos. Esto es Efesios capítulo 2:8, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y Romanos 10:17, que dice, así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven la conexión? ¿Qué quiere Dios? Dios es nuestro Salvador, ¿no? Sí. ¿Y Él qué quiere? Que seamos salvos. ¿Cómo? Conociendo la verdad. O sea, yo tengo que ser salvo. ¿Y cómo soy salvo? Por medio de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por medio de oír. Fácil. ¿Es fácil o difícil? Si te dijesen, mira, la fe viene por cavar una zanja de 1 kilómetro de largo. ¿Tú qué harías? Acabarla. Acabar se ha dicho. Así, ¿no?
La fe viene por correr 40 kilómetros. ¿Y tú qué harías? A correr, se ha dicho, así. Pero aquí dice Dios que la fe, o sea, tú tienes que ser salvo. ¿Cómo? Por medio de la fe. No hay otra herramienta, no por obras. ¿Y la fe cómo viene? Oír. ¿El oír el qué? La palabra de Dios. Por eso buscamos tantos versículos, para que vean que no es la opinión de Julián, que es la opinión de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces debemos aprender eso. Hay algunos que dicen, yo soy hijo de Dios. Tú le preguntas a alguien por la calle, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Pregúntale a una cucaracha, a ver qué te dice. También es hija de Dios, ¿no? Por creación, hasta las cucarachas son hijas de Dios. Pero Juan, capítulo 1, versículo 13, hablando de los hijos de Dios, ¿qué dice? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. ¿Cómo son engendrados vuestros hijos? ¿Cómo han sido engendrados? ¿Hay que dar pistas? ¿Fue nuestra voluntad o no fue nuestra voluntad? Dos no pelean si uno no quiere. Entonces se juntaron dos y ¿qué vino? Vino otro. ¿Podías contar con él o no? Pero ¿hubo voluntad o no? Sí. Esos son nuestros hijos. Los hijos de Dios, ¿cómo vendrán? Hay gente que piensa que por bautizarte cuando eres niño ya eres hijo de Dios. Error. Hay gente que piensa que por repetir una oración, repite conmigo, yo recibo a Cristo, Jesús, como, mi Salvador, así, repitiendo como un loro. ¿Así se puede recibir la salvación? No. O que llegue un pastor, o un reverendo, o un apóstol, también ahora hay apóstoles, dicen, y que te ponga las manos y recibe la unción. ¿Así? No. Todo eso no vale para nada. Dice, no es voluntad de la sangre, es decir, no viene de hijos a padres. ¿La hija del pastor es salva? ¿Es la hija del pastor? No. ¿Tiene que recibir la salvación? ¿El hijo del presidente, la hija del presidente es salva? No. ¿Tiene que recibir personalmente la salvación? Voluntad de la carne. ¿El pastor tiene poder para dar la salvación? Vamos a ver, os impongo las manos y todos sois salvos. ¡Hala! Iros en paz a casa. ¿Así? Sería muy fácil, ¿no? No. No es voluntad de varón, no es voluntad de carne, no es voluntad de sangre. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, ¿quién es Él? Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Ven? Otra vez, nacer, renacer. Por la palabra de la verdad. Él, de su voluntad, no de mi voluntad. Porque ¿saben qué? Hay mucha gente que quiere, Dios, ayúdame, Dios, sálvame. Dios, quiero ser tu hijo. Así, ¿no? Pero no se trata de eso. Tú puedes ir detrás del rey, ¿no? ¿Qué quieres ser tu hijo? ¿Qué quieres ser tu hijo? ¿Sí? Pero el rey, ¿qué te va a decir? Quita. Yo no te conozco. En el corazón. Dios tiene que ver tu corazón. Porque algunos quieren ser hijos de Dios, ¿por qué? Dame. Para que te dé, ¿no? Porque Él es Dios, Él lo tiene todo. Dame. Yo no puedo ir a Dios como si fuese una despensa de todos los recursos materiales. No. Yo tengo que ir a Dios para que me dé salvación de mi alma. Tengo que buscar a Dios como un padre por su amor, no por lo que Él me da. ¿Ustedes no se han dado cuenta de los niños cómo son? ¿Cómo son los niños? Cuando vienen tus hijos y me dicen, papi, a mí, mis hijas cuando vienen así, papá, papi, ya quieren algo. ¿Qué quieres? No, yo no quiero nada. Sí, tú quieres salir. Sí, pero solo un poco. Ah, querías algo así. Cuando quieren algo, ¿cómo vienen? Te dan besito. Así, ¿no? ¿Son así o no son así? Claro que se les ve el plumero. Pero nosotros nos hacemos los tontos. Venga. Dios no quiere que vayamos así a Él. ¿Cómo me gustaría a mí que viniesen mis hijas? Como lo que soy, su padre. Como lo que sufro por ellas, ¿no? Lo que sacrifica uno por ellos. Y que ellos entendiesen de forma natural, ¿no? Como yo ahora entiendo, pero ahora ya no tengo a mi padre para decirle qué tonto fui, ¿no? Por eso hay que entender el corazón de Dios. Dios quiere que vengamos a Él. Él es misericordioso para darnos todas las cosas. No escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a escatimar las demás cosas? Pero en primer lugar debemos dejar que Él obre. Miren, Dios preparó la manera. Ayer terminábamos de manera muy trágica. Todos vamos al infierno. Todos somos... Y no es que todos vayamos al infierno, es que todos merecemos el infierno. Todos lo merecemos, de verdad.
Aunque tengas un solo pecado, porque ya saben, ¿no? El que infringe la ley en un punto se hace culpable de todos. Eso dijo Santiago, ¿no? El que infringe la ley en un punto se hace culpable de todos. Entonces el que infringe la ley, ¿qué tiene que ser? Juzgado. ¿Y Dios qué dice? Fuera. La paga del pecado es muerte. Pero Dios hizo la manera. Me preguntaron hace poco. El pastor Pablo Muna, cuando nos enseñaba, me hizo una pregunta. Dice, por ejemplo, ¿tú podrías dejar un bote de veneno en el frigorífico de mi casa? ¿Yo podría dejar un frasco de veneno en el frigorífico de mi casa? Esto hablando de, ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a cometer pecado? ¿O Dios tenía un plan B, por si acaso? No, Dios ya lo sabía todo. ¿Y por qué Dios dejó el árbol de la muerte, podemos decir? No, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué lo dejó ahí? Si Dios sabía que iban a cometer pecado. ¿Tú dejarías un bote de veneno en tu casa sabiendo que tus hijas pueden coger y beber de ese veneno? Sí, si tengo el antídoto. ¿Entiendes? Si yo tengo el antídoto de ese veneno, yo puedo dejarlo donde quiera. Yo tengo el antídoto. Bueno, Dios tenía el antídoto antes de la fundación del mundo. Ese es Cristo Jesús. Porque Dios, antes de todas las cosas, ya había preparado a su Hijo amado para morir por todos nosotros. Antes de todas las cosas. ¿Cómo sería? A través de la deuda o la ley de imputación, ¿no? Podemos decir, aquí pone la imputación del pecado o la ley de la condonación, es decir, sustitución. Hay que sustituir a uno por otro. ¿Y quién va a sustituir? Cristo me va a sustituir a mí. Eso es lo que enseña la Biblia, siempre, desde Génesis. Miren, ¿cómo es mi pecado? ¿Se acuerdan ayer lo que decía Jesucristo? Porque de dentro del corazón, ¿qué salen? Las griterías, las borracheras, la envidia, la fornicación, el adulterio, los hurtos, la maledicencia, sí, ¿no? Todo eso dice que está en el hombre y contamina ¿a quién? Al hombre. Y de dentro del corazón sale. Ese es tu corazón y el mío, ¿o no? Sí, si nos hicieran un escáner. Tenemos aquí en la iglesia un escáner, no lo sé si lo sabían. Escanea el alma y aquí salen todos tus pecados. ¿Lo ponemos hoy? ¿Lo enchufamos? Nos avergonzaríamos, ¿verdad? Yo no puedo ir a Dios si no tengo ese corazón. Porque Dios es santo, santo, santo. Y Dios no puede estar delante del pecado. Dios abomina, aborrece el pecado. Por eso yo necesito ese corazón. ¿Y cómo puedo hacer si yo tengo ese? Por eso hay una ley de sustitución. Igual que el pecado me ha sido imputado por Adán, yo no tengo la culpa, pero por culpa de Adán yo soy pecador. Ahora Dios ha preparado la manera en la que ese pecado es perdonado, saldado. ¿Cómo? Miren, en Génesis capítulo 3, busquen por favor, ya que estamos aquí. Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3. Capítulo 21. No, lo tengo aquí. Génesis 3, 21. Lean, por favor. ¿Qué ocurrió cuando Adán y Eva cometieron pecado? Dice que fueron abiertos sus ojos, tuvieron vergüenza, se escondieron. Qué tontería más grande, ¿no? Esconderte de Dios cuando sabes que de Dios no te puedes esconder. Adán, Adán, ¿dónde estás? Estoy aquí, detrás del arbusto. Así, ¿no? Es que escuché que venías y tuve miedo. ¿Viste miedo? ¿Qué hacéis? ¿Estáis tapados? ¿Tenéis vergüenza? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieses? Eva tiene la culpa, así dijo, ¿no? Eva. Ella. Eva. La serpiente. Serpiente, tú me hiciste así de malo, así, ¿no? Siempre esa es la excusa del hombre. Siempre otro tiene la culpa. Dios juzga, ¿no? Hombre, ¿le hiciste caso a tu mujer? ¿Sí? Ahora vas a labrar, vas a comer de la tierra con el sudor de tu frente. Y vas a querer que salga buena fruta, pero te van a salir espinas y cardos.
Mujer, tú parías sin dolor, ahora vas a parir con dolor, con sufrimiento. Y el deseo de tu marido va a ser sobre ti. Lo que tú quieras, no. Lo que quiera tu marido, así. Serpiente, tú vas a comer polvo de la tierra. Y la mujer, la simiente de la mujer, te pisará la cabeza. Aunque tú la muerdas en el calcañar, en el tobillo. Pero dice que Dios después vio a Adán y a Eva que tenían hojas de higuera tapando sus vergüenzas. ¿Y qué hizo Dios? Anda, quitaros eso. Quitaros eso, quitaros eso. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Jehová Dios fue a la peletería y le dijo, anda, dame un traje de hombre y otro de mujer. Así. ¿A qué no? No fue así. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Quién hizo? Dios. ¿Dios qué tuvo que hacer? Tuvo que matar un animal. ¿Quién? Dios podía haber dicho, mira, matas a ese bicho y te vistes con su piel. ¿Qué habría dicho Adán? ¡Qué asco! No. Dios tuvo que matar al cordero. Imaginamos un cordero, ¿no? Dios tuvo que matar al animal porque dice que son pieles. Las pieles vienen de los animales. Dios mató al animal, le quitó la piel. Dios le quitó la piel al animal y Dios vistió a Adán y a Eva. Túnicas de pieles y los vistió. Y ahora fuera de aquí. ¿Por qué Dios hizo eso? Dios podía haber dicho así, igual que le había dado aliento de vida, hacer así, y caer los dos muertos, así, ¿no? ¿Dios los podía haber matado? Sí, pero había un problema. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Eran eternos. No habría problema en quitar la vida. La muerte de la carne, habrían muerto la carne, pero su problema era su alma. Si ellos mueren, su alma va al infierno por toda la eternidad. Por eso Dios tuvo que hacer una obra expiatoria. Alguien tuvo que morir en su lugar. Al cometer pecado, hay que morir alguien. ¿Dios qué hace? Mata a un animal. ¿El animal había cometido pecado? El animal dijo, pues si yo pasaba por aquí, pues te toco. Es un ejemplo claro de lo que hizo Cristo en la cruz. Génesis 3.1. Pero es que el siguiente, miren, vamos a buscar. ¿Tienen Génesis 3? ¿Sí? ¿Y qué nos cuenta el relato de Génesis 4? Caín y Abel. ¿Qué ocurrió con esos dos? ¿Qué ocurrió con Zipizape? Así que con Caín y Abel. Dice que aconteció andando el tiempo que Caín, versículo 3 del capítulo 4, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. ¿Era creyente o incrédulo? Creyente. Caín era creyente y trajo una ofrenda a Jehová. No fue a Baal, no fue a Milcom, fue a Jehová. Trajo una ofrenda. Y también trajo Abel, de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a la ofrenda de Abel. Abel y a su ofrenda. Y luego, claro, como Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, dice que cambió su semblante y le cogió envidia y tirria a su hermano y por eso lo mató. Terrible la envidia, ¿no? Dos hombres que sabían que eran pecadores. Dos hombres que sabían que había que agradar a Dios. Pero dos hombres totalmente diferentes. Uno con fe correcta, otro con su propia fe. Dice que a Caín trajo de la tierra su ofrenda a Jehová. Del fruto de la tierra su ofrenda a Jehová. Eso significa tu propia ofrenda, tu religiosidad. Pero piensa, ¿qué dijo Dios a Adán? La tierra será maldita por tu causa. La tierra es maldita por tu causa. Y ahora resulta que viene Caín con el fruto de la tierra maldita. Esas son las obras del hombre. Ustedes saben cómo trabajaba un agricultor hace miles de años. ¿Cómo trabajaba? Con mucho sudor, con mucho afán, mucho cavar la tierra, mucho sufrimiento para ver si sale y germina. Ahora no, ahora es muy fácil, todo con el tractor, siembra la máquina, luego viene la cosechadora, y tú vas dentro de tu tractor, de tu cosechadora, con música y con aire acondicionado. Antes era muy costoso, muy trabajoso. Ese esfuerzo de Caín lo trajo delante de Dios. Dios, aquí te traigo mi obra, mi trabajo, mi esfuerzo, mi sudor. Pero por el otro lado vino Abel. El trabajo de pastor es muy agradable, ¿no? Sí, tú vas con las ovejas paseando. Mi abuelo tenía un burro, iba a montar una burra y los perros
y los perros iban y reunían al ganado, ¿no? Y se sentaban a sombra, se comía su bocata. Yo a veces acompañaba a mi padre también con su bocata. ¿Quieres? No, no me apetece. Y él simplemente veía a las ovejas comer. Y luego parían los corderos, tal. O sea, comparando el esfuerzo de uno y de otro, ¿quién hizo mayor esfuerzo? Caín. Pero Abel sabe que eso no va así. Coge al más gordo coge lo mejor y lo trae ante Dios. Y lo mata, y lo sacrifica, y lo ofrece a Dios. Aquí la diferencia la hace la sangre, como ven ahí. ¿No se ve ahí la sangre de ese animal? La diferencia es la sangre. Caín piensa, yo por mis obras agrado a Dios. Abel piensa, no, yo soy vil pecador y yo merezco morir, pero yo no quiero morir, soy muy joven, entonces va a morir este animal por mí, el más gordo, el mejor. Y lo trae ante Dios. Por eso Dios ve con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Porque ve que ha muerto alguien. Ha habido pecado, porque ellos nacieron conforme a la imagen de Adán, muertos espiritualmente, y Dios obra. Se vuelve a repetir. El pueblo de Israel acaba viviendo en Egipto durante 400 años como esclavos, pero llega la liberación, llega Moisés, y la última de las plagas con las que sacó al pueblo de allí, ¿cómo fue? La muerte de los primogénitos. En Éxodo capítulo 12 dice que Dios les manda a hacer esto. Vosotros, vuestra familia, cada una de la familia, cogerá un cordero por familia. Génesis 12, versículo 12. Y dice, ¿y ese cordero qué vais a hacer? Lo vais a asar y os lo vais a comer. Y con la sangre de cordero vais a manchar, ¿el qué? Los dinteles, el quicio de las puertas. Cuando pase el espíritu de mortandad y vea la sangre, dice, yo pasaré de vosotros y no habrá allí plaga de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto. Vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Es importante entender esto, cómo Dios obra. Recuerden, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Génesis 12. 12. O sea, Éxodo 12, perdón. Éxodo 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué dice aquí? La sangre es la señal. La sangre es la señal. Y yo veré la sangre. Yo, ¿quién es yo? Yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Ya no habrá ahí muerte, pasaré, no haré caso. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué significa? Hay sangre, hay muerte. ¿Ha muerto alguien? Ha pagado el pecado. Me voy. Había una puerta de un egipcio, no había sangre, pasaba el espíritu de mortandad y moría él, el primogénito. ¿Ellos qué tenían que hacer? Vuelvo a repetir. Ellos tenían que pasar en la casa comiéndose un cordero asado. ¿Fácil o difícil? Cuando quieran. Cuando quieran quedamos a comernos un cordero asado. Ellos solo tenían que creer. La sangre manchaba la pared, o sea, la puerta, los quicios, los dinteles, así, sangre. Ellos pasaban, asaban el cordero, no rompían sus huesos, lo comían con hojas amargas, ¿no? Y con pan sin levadura. Está bueno, ha quedado riquísimo, sí. Y si ya no querían más, lo podían compartir. o si no, lo tenían que quemar. Pero era lo que tenían que hacer, creer que si manchaban con sangre la puerta, ya no habría muerte. Y no hubo muerte. Porque Dios lo dijo, Dios lo mandó, Dios lo que dice lo cumple. Pero Dios tiene que ver la señal de la sangre. Y se vuelve a repetir. En Levítico capítulo 16 había un día al año llamado el Yom Kippur, lo que los judíos llaman Yom Kippur o día de expiación. Una vez al año era perdonado todo el pecado del pueblo. Eso sí que mola, ¿no? Eso sí que está bien. O sea, un día al año eran perdonados todos los pecados, pero una vez al año. Pero había una condición, y es que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que pasar al lugar santísimo del templo. En ese lugar tenía que derramar la sangre de un macho cabrío, ¿no? Así, de un becerro.
y derramar la sangre. Eso es en el tabernáculo. ¿Y Dios qué decía? Que el pecado sería perdonado. Levítico capítulo 16. No lo busquen, si quieren lo busco yo, que voy más rápido. O si lo quieren buscar a alguien rápido, pues también lo pueden buscar. Levítico 16, versículo 15. Después degollará al macho cabrío de expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 30 del capítulo 16. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Perdón, que quiero leer muy rápido. Os vuelvo a leer. Porque en este día se hará expiación por vosotros, seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Una vez al año. Y cuando construyeron el templo era igual. Siempre habría que traer un cordero, un cordero. Tú cometías pecado, ¿qué tienes que hacer? Un cordero, porque tú no quieres morir, pero traías el cordero, confesabas tu pecado, muy importante esto, tenías que confesar el pecado, no te lo podías quedar en secreto. Si tú confiesas el pecado, lo reconoces delante de Dios, ¿Dios qué dice? Vale, Él puede morir en mi lugar. El secreto, si no lo confiesas, no hay perdón. Por eso ayer entendimos que somos pecadores y tenemos que venir delante de Dios confesando nuestros pecados. Señor, yo no soy justo delante de ti. Yo merezco morir, pero yo no quiero morir. Yo no quiero ir al infierno. ¿Alguien quiere ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. Dios creó el infierno, según Mateo 25, para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, ¿qué ley? La ley ceremonial, la ley del sacrificio de los animales. Los judíos tenían que matar corderos, machos cabríos, becerros, así, para el perdón de los pecados, todos los días, todos los años, pim, pam, durante décadas, siglos, así. Pero Hebreos capítulo 10, si quieres entender bien la obra de Cristo en la cruz, lee Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué está diciendo el Nuevo Testamento? Recuerden, hemos estado viendo el Antiguo Testamento. ¿Ahora qué dice el Nuevo Testamento? Sí, eso era, ¿qué? Sombra. ¿Qué es una sombra? Miren, ahí hay una sombra mía. Hola. ¿Ustedes han visto su sombra? ¿Pero es real la sombra? Si tú la pisas a tu sombra, ¡ay! No, ¿a que no? No es algo real. Es una sombra, es un reflejo. Eso dice que era el Antiguo Testamento. Una sombra. Y como es una sombra, no puede hacer nada. No puede. Nunca puede, dice aquí, ¿no? Nunca puede. Por los mismos sacrificios que se repiten. Y como nunca pueden, no me hacen perfecto. No puede hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque había algo venidero, mucho más real y verdadero. Hebreos, vamos a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Bueno, en primer lugar, vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. ¿Lo tenemos? Hebreos 9:12. Leamos. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice, no por sangre de animales, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar
a los que le esperan. Capítulo 10, versículo 10. Esta es la voluntad, nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 12 de capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Han captado? Una vez para siempre, una sola vez. Una vez para siempre, un sacrificio, una sola vez, una. Haciendo, versículo 14, perfectos para siempre a los santificados. Los animales es sombra, no pueden, no hacen, son imperfectos. Cristo, esa es la clave. Cristo, sí, no es sombra, es lo real, es la carne. ¿Él qué es? Sí, Él es perfecto, Él puede, porque ¿Él quién es? Es Dios. Juan 1, ¿no? Versículo 14. Y el verbo se hizo carne. En el principio, versículo 1 de Juan 1, era el verbo. El verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Versículo 14. Y el verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito. Ese es Cristo Jesús, Dios mismo. Dios descendió a la tierra. Él es perfecto. Él sí podía. Él pudo. Una vez. ¿Saben qué ocurría cuando yo, cuando era yo en mi otra vida, ¿no? En mi otra religión que yo profesé cuando era niño? Yo tenía siempre, cuando era así como ella, ¿no? Como Ari, miedo de ir al infierno. Yo no quería ir al infierno. Y yo lloraba por las noches. Y esperaba que llegara el domingo y yo iba corriendo al cura. Don Gregorio, buenos días. Ave María Purísima, ¿sí, no? ¿Has pecado, Julián? Sí, vale. He hecho esto. Vale, reza un Padre Nuestro, 2 Ave Marías. Está salvo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Venga, en paz. Y ya me iba tranquilo. Pero había un problema. Al poco tiempo me decía mi madre, Julián, ve por el pan. No me da la gana. Honra a tu padre y a tu madre. Cogía, iba a las casas que estaban abandonadas en mi barrio y rompía los cristales. Luego le decían a mi padre, tu hijo se ha colado en esa casa. Es que me gusta inspeccionar así. Y ya otra vez, el pecado me decía, man, Julián, al infierno, otra vez. Iba el domingo siguiente. Buenos días, ¿cómo está, don Gregorio? ¿Has pecado, Julián? Sí, otra vez. Así. ¿Saben lo que eso enseña? Que yo estoy crucificando a Cristo todos los días. Lo estoy crucificando. Es como si mi mente lo estuviera... Necesito otra vez el perdón. Pero aquí dice una vez. Es que es muy claro. El problema es que como no se lee la Biblia, como no se pide a Dios que nos dé claridad, entonces no se entiende. Pero aquí dice una vez, capítulo 9, versículo 26, una sola ofrenda, versículo 28, capítulo 10, una vez para siempre, 10, versículo 10 del 10, pero habiendo ofrecido una vez para siempre, versículo 12, 14, porque una sola ofrenda, así, una. Y Él, no yo. Esto es lo que debemos entender. No por sangres. ¿Saben por qué? Porque un cordero no vale igual que una oveja, no vale igual que un hombre, ¿no? Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo Jesús. Él era hombre, 100%, humano 100%, como tú y como yo. Él dice que cuando llegó al pozo de Jacob estaba cansado del camino. Y él estaba hambriento. Muchas veces estaba agotado, pero sabía que había venido a hacer la obra de su Padre. No nos lo cuenta la Biblia, pero seguro que algún resfriado se cogió, porque él era humano. Y a veces le dolería la cabeza. En la cruz, los clavos le dolían terriblemente. Las espinas le torturaban. Él era hombre, pero era Dios. ¿Qué dijo Juan cuando vio a Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo. ¿Quieres escuchar eso, por favor, con tu corazón? No con tus orejas, con tus orejotas. Escúchalo con tu corazón. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú entiendes eso, puedes recibir la salvación. Si tú entiendes cómo Dios perdona los pecados, tú puedes entender cómo Dios perdonó tu pecado. Si tú entiendes así, ¿no? ¿Se ve bien atrás? ¿Se ve? Sí. El que esté dormido no lo ve. ¿Cuándo comenzó el pecado en el mundo? Aquí. ¿Con quién? Con Adán. Ese pecado de desobediencia, de creer al diablo y no creer a Dios, ¿fue borrado? ¿Fue limpiado con la túnica de pieles? No. Simplemente de forma temporal, como la sombra, fueron cubiertos. Por eso ellos pudieron ir al cielo. Pero ellos tenían que esperar aquí a lo perfecto, a lo verdadero. Cristo Jesús muriendo en la cruz. Aquí Cristo, ¿qué perdonó? ¿El pecado de estos? Todos aquellos que fueron al templo, todos aquellos que fueron al tabernáculo, todos aquellos que fueron en la presencia de Dios con un sacrificio de un animal, creyendo que esa sangre era sustitutiva de ellos, todos ellos fueron justificados por Cristo Jesús. Claro, es fácil, estos estaban en el pasado, ¿no? Ya habían cometido sus pecados. Aquí fueron justificados todos ellos. Pero ¿qué ocurre con estos? ¿Qué ocurrirá? Pues que Cristo ya murió. ¿Tiene que volver a venir a morir? No. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos. Y ahí dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí quitó el pecado un cordero, ¿no? El que murió. ¿Cuántos corderos? Para Adán y Eva. Dice que con uno hizo túnicas de pieles. Abel. ¿Cuántos corderos te ofreció? Uno. Y el pueblo de Israel en Egipto, cuando se juntaba la familia, ¿cuántos corderos tenían que morir? Uno por familia. Israel, ¿no? ¿Cuántos? Uno. Y en el templo, el día de expiación, Levítico 16, ¿cuántos machos cabríos tenían que morir por el pueblo? Uno. Aquí pueblo, ¿no? Por el pueblo. ¿Cuántos? Uno. ¿Y qué dice Juan Bautista ahí? Cordero de Dios que quita el pecado de él. ¿Cuántos corderos? ¿Y qué cordero? ¿Qué cordero, no? Cristo para quitar el pecado ¿de quién? Mire. Cristo se llevó todo ese pecado en la cruz. Hebreos, tienen buscado Hebreos, ¿no? Lo hemos leído, Hebreos 9:12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna. ¿Saben qué significa esa palabra, eterna redención? Eterno perdón. Para siempre, por todos los siglos, por todas las personas, desde el primer hombre, Adán, hasta el último, se llame como se llame. Porque el último hombre todavía no sabemos quién es, ¿no? Pero Cristo murió por todos ellos. Por eso tuvo que sufrir como sufrió. Él murió de una forma cruel. Murió como un vil pecador, como lo peor de lo peor. La crucifixión estaba reservada para los peores. Para los peores delincuentes. En la cruz, en la crucifixión, no iba incluida la corona de espinas. Eso fue añadido
a Cristo. Dice que los soldados romanos tejieron una corona de espinas, pero no es como aquí en las películas que le ponen así, como alrededor. No, una corona era como un casco. Toda la cabeza fue atravesada por esas espinas. Las espinas de Israel son como el tamaño de un dedo meñique, de las zarzas. No son espinitas de rosal, ¿eh? No, son espinas grandes. Y sus manos cuando fueron atravesadas, en la crucifixión lo normal no era atravesarles con clavos. Los ataban y los dejaban días y días hasta que muriesen. Pero como era el día de la Pascua, no podían dejarlos allí. Tenían que ser la muerte rápida. Entonces atravesaron sus manos con clavos. Pero no las atraviesan aquí, como aparece en las películas. Porque cuando pones aquí el clavo y el peso del cuerpo que hace que a veces se desgarre la mano y queda colgando ahí la persona, ¿no? Algo así. Por eso atravesaban por la muñeca. Los romanos eran expertos en torturar. Sabían muy bien lo que se hacían. Y atravesaban justo por aquí, donde está el cúbito y el radio, y por el cúbito, hueso cúbito y el radio, y por el medio de ellos pasa el nervio mediano. Es un nervio que hace mucho dolor cuando te das ahí. ¿Alguna vez te has dado en el codo, aparte de atrás? Que te pega un calambrazo y ¡qué dolor! Muy intenso, muy corto, pero muy intenso. Ese es el que pasa por aquí, ¿eh? Ese nervio estaba atravesado por el clavo. Por eso las manos del Señor Jesucristo estaban así. Porque el nervio estaba siendo atravesado. Cada respiración de Jesucristo, cada respiración era una tortura. La muerte por crucifixión era cruel porque morías por asfixia agotado. De tal manera que estabas así en esta posición y tú levante los brazos, por favor, intente respirar. ¿Cuesta más o cuesta menos? Cuanto más así, cuesta más, ¿no? Porque el tórax aprieta los pulmones y cuesta más trabajo respirar. Ahora tú tienes que respirar, ¿no? Tienes que levantarte, incorporarte. Pero recuerden, sus pies también estaban atravesados. Y no estaban así, no, estaban así, de lado, atravesados por los talones. De tal manera que él tenía que, de una manera antinatural, respirar. Pero escuchen, es que los hombros los tenía dislocados. Los hombros estaban sacados de su lugar. ¿Tú te has dislocado alguna vez alguna parte de tu cuerpo? Yo me disloqué el codo, un dolor terrible. Yo tenía mi mano destrozada, los nervios se veían por allí como cordones amarillos, toda la piel arrancada. Yo veía mis propios huesos, pero a mí lo único que me dolía era el codo, porque el hueso estaba fuera. Un dolor terrible. Cristo era un dolor terrible. Su espada estaba lacerada por los látigos, en carne viva, rozando con la madera. ¿Tú te imaginas cada respiración? El dolor en los brazos, en las manos, en los pies, todo el cuerpo, la cabeza. Y había que añadirle que él estaba desnudo, porque los crucificaban desnudos, para vergüenza. Sus manos atravesadas, ¿no? ¿Por qué fue atravesada su cabeza? Porque nosotros tenemos muchos pecados con nuestra mente. Y sus manos también atravesadas, ¿por qué? Porque nosotros cometemos muchos pecados con nuestras manos, cosas que tocamos y que cogemos. Sus pies también fueron atravesados, ¿por qué? Porque vamos a muchos lugares que no tenemos que ir, y donde tenemos que ir no vamos. Nos gusta demasiado ir a las fiestas y a las juergas y a las cosas que nos gustan, pero venir a la iglesia nos cuesta demasiado. Nuestros pies no quieren caminar. Estoy muy cansado del trabajo. Y su corazón tuvo que ser atravesado por una lanza, por todos los pecados que tú cometes con tu corazón, que no son pocos. ¿Y yo? De esa manera murió Cristo Jesús. Pero lo peor, ¿hay algo peor? Sí. ¿Saben qué fue lo peor? ¿Saben qué fue lo peor? Que su padre no estaba con él. ¿Saben qué era lo que a Jesús le hacía sudar gotas de sangre? La ausencia de Dios. El problema es que eso no lo entendemos nosotros. Nunca hemos estado con Él. Nosotros hemos vivido una vida sin Dios. No hemos tenido una experiencia íntima con Dios. ¿Tú te imaginas tener una paz completa? Una paz perfecta. Una unión íntima, estrecha con el Creador de todo el universo. Cristo la tuvo toda la eternidad. Pero por culpa tuya y por culpa mía, en un momento en la cruz, Jesús gritó, Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Durante toda la vida de Cristo siempre estaba ahí su Padre amado. Fue bautizado, dice que el cielo se abrió, una paloma descendió, el Espíritu Santo, y una voz se oyó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él estaba durante 40 días en el desierto, en Mateo capítulo 4, teniendo hambre y teniendo sed. Pero después Dios le envió los ángeles que le servían. Él se transfigura en el monte y también se escucha una voz: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y en el huerto de Getsemaní él pronuncia estas palabras: Padre, si es posible que este cáliz pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesucristo oró así 3 veces. Volvía y se encontraba a los discípulos roncando: ¿pero no habéis podido velar una hora? Es que estamos muy tristes. Sí. Y volvió: Padre, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y volvió, y otra vez durmiendo. Y volvió a orar: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál fue la respuesta? No hay otra manera. Ojalá fuera por ir a la iglesia y dar ofrendas. Ojalá fuera por hacer cosas buenas. Ojalá fuera por mojarse y bautizarse. Ojalá fuera por simplemente creer en Dios. Yo creo en Dios. Pero, hijo, no es así. Tú tienes que morir para que ellos vivan. Si Cristo no muere en la cruz, tú, vosotros, yo, viviríamos en esta tierra, mejor o peor, pero nuestra eternidad sería en el infierno. Pero Cristo en la cruz tuvo que experimentar la ira de Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Tampoco lo sabemos. No hemos experimentado el amor de Dios, tampoco hemos experimentado su ira. Pero dice la palabra que tremenda, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Piensa en esto. Hermana Isabel, ¿dónde está? Ah, está ahí. Bueno, no, Isabel no. Mauricio. Hola. Aquí tienes a tu hija. Mira, vamos a morir todos. Pero tú nos puedes salvar. Tú tienes que coger a tu hija y meterla en ácido sulfúrico. ¿La tienes aquí? ¿Lo hacemos? Que si no vamos a morir. Hombre, no seas así. Mauri, hombre, no te pongas así, hombre. O muere ella o morimos nosotros. ¿Tú lo harías? Tienes que derramar tu ira sobre tu hija, si no nosotros morimos. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Qué dices? No, estás loco. Muérete. Sí. ¿Dios qué dice? No escatimó a su propio hijo. Porque él sabía que nuestra muerte es nuestra condenación eterna en el infierno. Nuestra condena permanentemente en aquel lugar de tormento. Por eso Cristo tomó la cruz. Y Dios derramó en un momento en la cruz, cuando Cristo dijo Eli, Eli, lama sabactani, en ese momento Dios estaba derramando toda su ira sobre su propio hijo. ¿Entiendes eso? El que tiene hijos lo entiende. ¿Tú derramarías tu ira sobre tu propio hijo para salvar a unos pecadores? No para salvar a buenas personas. Para salvar a gente mala que te odia. Pues eso es lo que ocurrió en la cruz. Por eso el clavo, el látigo, la espina no eran nada comparado con la ira de Dios derramada sobre su propio hijo. Pero su palabra nos enseña, ¿no?, la misericordia de Dios. Como dice Isaías 38, 17, ¿no? Amargura grande me sobrevino una paz, pero a ti te agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 38, 17 de Isaías. Tú echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Cómo? Vamos a ver un momento en vídeo, ¿vale? Si esto quiere. ¿Pueden apagar la luz, por favor, ahora allí atrás? Ahora.
Makin sila. Tercipta urus. Tercipta uo. Sakit. Prova estus. Vale? Mitä sä oot parkoon? Gustav! Gustav! Urus. Tuo. Iya. Patwa. ¿Ustedes saben por qué hay personas que no reciben la salvación? Yo sí lo sé. Es porque esto les da igual. Les importa nada. Por eso siempre insisto que tienen que escuchar bien. Jóvenes,
Chicas, jóvenes, tenéis que escuchar. Atrás también tienen que escuchar. Delante. Esto era por ti. Esto era por mí. El pecado que moraba en nosotros tenía consecuencias. Miren, Dios ya no puede hacer nada más. Dios ya no puede hacer nada más. Cristo advirtió de que había un pecado que sería imperdonable. Cristo dijo, cualquier pecado, cualquier ofensa que hagan los hombres será perdonada, pero el que blasfeme al Espíritu Santo, ese pecado jamás será perdonado, ni en esta vida ni en la venidera, o en este siglo ni en el venidero. Era la blasfemia contra el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que tú estás resistiendo el Espíritu de Dios para obrar en tu corazón. La palabra está siendo predicada, pero en tu corazón hay una fuerza, tu rebeldía que está diciendo no, no, no. Y ves a Cristo cómo muere por tu culpa, en tu lugar. ¿Y? Aún había gente así en esa época. Unos le injuriaban. ¡A la cruz! Los soldados, ¡al teta! Vamos, así, ¿no? Salía ahí. Los judíos, Eli se llama Samatani. Aquí creo que llama Elías, a ver si viene Elías, así burlándose. Incluso los que estaban crucificados a su derecha y a su izquierda, ¡sálvate a ti, sálvanos a nosotros! Así decían, ¿no? Eso era necesario. Pero recuerda, si tú no lo miras, por eso yo insisto, tienen que ver, eso es así. Pero es una película. La realidad fue peor. La realidad fue peor. Entiéndelo. Presta atención con tu corazón, porque si no, el castigo de Cristo en la cruz no será nada comparado con el castigo durante todos los siglos de los siglos. Por eso en Romanos advierte, ¿no? Tú estás atesorando ira para el día de la ira y del santo juicio de Dios. Estás haciendo un tesoro de ira. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Cristo Jesús no conoció pecado. Era santo. Pero por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hubo un intercambio. El de la cruz debería ser tú o debería ser yo. ¿Ustedes saben la historia? ¿Saben quién tenía que haber muerto en esa cruz? Un tal Barrabás. Tu primo. Barrabás tenía que haber muerto ese día allí, junto a sus secuaces. Por eso, Pilato, ¿a quién sacó? No sacó al menos malo, sacó al peor de todos. Porque Pilato quería salvar a Cristo. Quería salvarlo en su ignorancia. Y sacó el peor. Dijo, aquí no hay duda. Aquí presento a estos dos. Seguro que me dicen que suelte a Jesús. Pero no se imaginaba la ceguera tan increíble que ellos tenían. ¡A Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Así. Barrabás tenía que haber muerto ahí en aquel lugar. Entonces Barrabás es nuestro representante, ¿no? Como Adán es nuestro representante. Pero Cristo nos quita de ese lugar y se pone Él. Sufre la ira de Dios que yo debería sufrir. En mi lugar. Por nosotros. No conoció pecado por nosotros, por nosotros, por nosotros. Si tú lees Isaías capítulo 53, es increíble. Les voy a leer, permítanme que les lea. Isaías 53. Profetizado 700 años antes de Jesús, lo que Él haría en la cruz. Isaías 53, hablando del siervo sufriente. Versículo 3 en adelante. Desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Era un experto en sufrimiento, Cristo Jesús. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Habla siempre en plural. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores.
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es mi Cristo, el que murió por mí en la cruz hace 2000 años, para que yo no me pierda, para que yo pueda tener tranquilidad de que voy al cielo, sin ninguna obra de justicia, porque mis obras de justicia son como un trapo sucio delante de Dios. Y por eso lo hizo una sola vez. No hay que ir siempre a Cristo. Muere por mí otra vez, y muere por mí otra vez, y muere por mí otra vez. No, lo hizo una vez para siempre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación. Significa la propiciación, esa palabra significa Él es el pago. Él es el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto dice la Biblia. Que dice que todos, desde el principio hasta el fin, todos somos pecadores. Tú estás ahí, amigo mío. Ese eres tú, hermano. Ese soy yo. No, ese, que es más guapo. Ese soy yo. Aquí estamos todos nosotros, cada uno con sus propios pecados, cada uno con su propia deuda. Pero Él que hizo una cruz, mas a ti agradó salvar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En ese momento, hace 2000 años, todo el pecado del mundo fue cargado en Cristo Jesús y Él saldó la deuda. Recuerden, solo hacía falta un cordero para toda la humanidad. ¿Saben por qué? Porque por culpa de un hombre, la muerte entró en este mundo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. La muerte entró por un hombre, por la muerte, o sea, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Isaías 53, así, ¿no? Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Quién hizo túnicas de pieles a Adán y a Eva? Dios. ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios. ¿Quién perdonó el pecado? Dios. ¿Quién saldó la deuda? Dios. Jehová cargó. Jehová es el que hace la obra, porque nosotros no podemos hacer nada. Otra vez. Todo mi pecado, todos los pecados. ¿Dónde? En la cruz. ¿El tuyo? ¿Sí? ¿El tuyo? ¿El tuyo? ¿El tuyo? ¿El tuyo? ¿Hay alguno que no esté ahí? Todos están ahí. Ay, mira, yo que soy muy pecador, es que yo voy al infierno. ¿Por qué? Porque yo creo que el mío no. Ese es tu problema. Tú crees que el tuyo no, pero el tuyo ya lo llevó. No está ahí. Y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Aquí dice la palabra, ¿no? Y Zacarías 3:9. Porque he aquí aquella piedra que se puso delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Lean conmigo, por favor. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué hizo Dios con el pecado? En un día, hace 2000 años, en el monte Calvario, en el monte Gólgota, Cristo derramando su sangre preciosa, allí en aquella tierra. Y Dios desde los cielos apartando su mirada y derramando su ira. En aquel momento fueron cargados los pecados de todos nosotros. Desde el primer hombre hasta el último. Entonces tú ya puedes ir al cielo. Aunque haya sido malísimo, aunque haya sido malísimo. O aunque haya sido buenísimo según tus obras. Dios quitaría el pecado del mundo en un día. El pecado de la tierra. Escuchen, de la tierra, no dice de un lugar, no dice de un momento, dice de toda la tierra, de todo el mundo. Esto no lo enseñan, ¿no? ¿Que no? Esto no lo enseñan en las iglesias. En las iglesias te dicen, tienes que ser bueno, tienes que hacer tal, hacer cual, y hacer pascual. No, yo no puedo hacer nada bueno. Es Dios el que hizo la obra, nuevamente, así. Todos nuestros pecados. Pero hay un problema. Colosenses 2:13, 14. Y a vosotros estando muertos en pecados, ven, estábamos muertos, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. ¿Saben que antes cuando crucificaban a alguien, cuando condenaban a alguien, al lado de esa persona estaba la condena? De tal manera que si tú ibas caminando por ahí y veías a uno crucificado y te acercabas y tenía un letrero, violador o asesino, así, ahí tú decías, aguántate, ahí te aguanta, toma. Sí. Para que no te diese pena. Por eso en la cruz de Cristo, ¿qué ponía? INRI. No ponía INRI. Ponía Jesús, Rey de los judíos. En 3 idiomas. En latín, en griego y en hebreo. Jesús, Rey de los judíos. ¿Por qué lo crucificaron? El sumo sacerdote lo dijo, ¿no? Dice que es el Rey de los judíos, pero no, nuestro Rey es César. Este es blasfemo, así. Y fueron a decirle a Pilato, oye, quita eso de ahí, que han puesto que es Rey de los judíos, que no es nuestro Rey. ¿Y qué dijo? Lo que he puesto, he puesto. Lo que está puesto, está puesto. Lo que he escrito, he escrito. Tú tienes un expediente, dice, hay un acta de los decretos, tú tienes un expediente pecaminoso que ahí está todo tu pecado, todos tus malos pensamientos, todas tus envidias, todas tus iras, todas tus mentiras, todos tus robos, todas tus... todo. Bueno, Cristo cogió tu expediente pecaminoso que tenía que ser de este porte, el mío yo creo que era así, y lo clavó en la cruz. Porque ya no hay expediente, hay condenación. ¿Alguien puede condenar al inocente? Miren, cuando yo estoy delante de Dios, ¿yo qué le puedo decir delante de Dios? Es que en tu nombre hice muchos milagros, en tu nombre profeticé, en tu nombre predicaba todos los domingos en una iglesia. ¿Ah? En tu nombre tuve que aguantar a los hermanos cuando venían con sus problemas. Mira qué ojeras tuve, no, Señor. Se me cayó el pelo de las preocupaciones de los demás. ¿Puedo yo llegar así delante de Dios? Yo solo puedo decir, Señor, yo estoy aquí delante de ti, pero yo sé que la sangre de Cristo Jesús cubrió mi pecado. Yo creí que Cristo murió por mí en la cruz. Yo sé que no vivía una vida perfecta, no, porque yo sabía que estaba encadenado a este cuerpo de humillación. Pero yo sinceramente te quería servir, y tú lo sabes, Señor. Dios solo tendrá una pregunta, ¿tú has creído en mi Hijo amado Jesucristo? Amén. Porque la obra ya estaba hecha. Isaías 43, 25. Yo, ¿quién es yo? Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 44, 22 también es así, ¿no? Yo deshice como una nube tus rebeliones, como una niebla tus pecados. Acércate a mí porque yo te redimí, yo te limpié, yo te perdoné, yo lo hice todo para que tú puedas venir a mí. Entonces, ¿qué hay que creer? Hay que creer esto. Simplemente se trata de creer. El hombre sabe. Miren, no es secreto que el hombre tiene alguna dificultad con Dios. ¿Por qué? Porque hay religiones. ¿Saben lo que significa la palabra religión? Religare, religión, religar, volver a unir. Las religiones son maneras que tiene el hombre de pensar a ver cómo puede estar bien con Dios. ¿Se ha entendido, no? Eso es la religión. Por eso hay tantas. Porque el musulmán dice, ¿cómo puedo estar yo bien con Dios? Bueno, pues voy a hacer 5 oraciones al día, mirando a la Meca, así, en dirección allí a donde Él está. Voy a hacer un mes dieta, hago el Ramadán para purificar mi cuerpo, mi alma, mi mente. Si hay alguien que no cree lo que yo creo, es un impío y le tengo que cortar el cuello, así. Más o menos, ¿no? ¿Qué cree otro? Como yo creía cuando era católico. Pues yo tengo que ser bueno, hacer buenas obras, tengo que ir a María, que es la intercesora, la mediadora, decirle, María, ayúdame con tu hijo, habla con él, tú que tienes mano con él, háblale, dile que me perdone. Yo voy, confieso, pero luego tengo que volver. Cuando tenga un pecado, tengo que tener cuidado, que si muero yo tengo que morir. ¿Cómo? A mí me decían los curas, que había aquí en Ermita, me decían, cuando tú mueras, si no quieres ir al cielo, tienes que morir en gracia. Bueno, ¿así algo así? En gracia de Dios. ¿Y eso qué significa? Sin pecados. ¿Cómo? O sea, en el momento que me pille Dios en mi muerte, tengo que procurar en ese momento no ir cargados con un pecado. Sí, entonces tengo que llevar un cura a cuestas. ¿No?
me dieron un escapulario, era como una cuerdecita, un hilo, como un Cristo por un lado y por otro no me acuerdo. Dicen, esto es como un salvoconducto, que si tú te mueres, ya no vas al infierno, porque ese está bendito. No voy al infierno, aunque haya cometido cualquier pecado, pero sí vas al purgatorio. El purgatorio no te libra a nadie, pero al infierno ya no vas. Entonces yo iba con eso, hasta me duchaba con eso, pensando que eso me libraba. Pero eso no es. De verdad, no seamos ciegos, no seamos... Miren, gloria a Dios le doy. Gracias a Dios le doy. Eso está aquí. No hay otro libro en el que yo pueda confiar sino este. Nada más. Ni pensamiento humano. Las religiones matan. Mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ojalá Dios obrase en los corazones de los hombres como obró en el nuestro. Y yo me da mucha pena, de verdad, los españoles me dan pena. Españoles, españolas me dan mucha pena. ¿Por qué? Porque no quieren que Dios cambie sus vidas. Yo tengo algunos conocidos que son muy religiosos. Una compañera de trabajo muy religiosa. Y yo le digo, pero mira, solo escucha. No. Tú lo tuyo, yo lo mío. Tú lo tuyo, yo lo mío. Pero si es que lo tuyo está mal. Pero si te lo digo, te enfadas. Menos mal que Dios hace la obra, ¿no? Por eso hay que venir a Dios sin prejuicios. Y yo de verdad no es que me quiera burlar, no me quiero burlar, porque eso era yo antes. Pero estábamos engañados, estaba engañado. Y tenemos que creer lo que Dios hizo. Y Dios hay una barrera, un hoyo profundo, insoldable, la muerte eterna, que ni las obras, ni la religión, ni la moralidad, ni la filosofía me pueden llevar al otro lado. Al otro lado está Dios. Y como dice Isaías en el capítulo 59, versículo 2, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades, vuestros pecados, hay una división. Vuestros pecados, Dios no puede venir porque está lleno de pecado. Hay obras de justicia. No, trapo de inmundicia. Oh, y mi religión. No, mata. Oh, moralidad, soy muy bueno. No, filosofía, es que yo pienso que. No, así. El pecado está ahí, pero Cristo pagó la deuda. Hebreos 9:26, lo hemos leído, ¿no? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Qué dice ahí? Para quitar del medio el pecado. Él quitó del medio la barrera del pecado. ¿Para qué? Para que yo pueda ir a Dios y poder recibir la salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Qué significa salvación? Perdón de todos los pecados. ¿Todos o unos pocos? O Dios me perdona a los gordos y yo me apaño con los chicos. No, todos están perdonados, desde el primero hasta el último. Nacer de nuevo, dice primera de Pedro 1:23, así no. Siendo renacidos, no por obras de justicia. Siendo renacidos, ¿por qué? Por su palabra. Somos renacidos, hemos vuelto a nacer. No por obras de justicia, no. Somos hechos hijos de Dios. No por voluntad de los hombres, no, por la voluntad de Dios. Dios ha obrado en mí. Tienes vida eterna. Ahora sí tengo una vida eterna, porque antes yo tenía una vida en esta tierra y después la muerte eterna. Ahora yo puedo ir al cielo, porque mi ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20, ¿no? Entonces la pregunta con la que debemos terminar es esta. Escuchen, por favor. Escuchen aquí. La pregunta es esta. ¿Dónde irá usted si peca después de entender esto, de recibir esto? Si tú cometes pecado después de entender que Cristo Jesús murió por ti en la cruz, ¿tú dónde irás? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo. ¡Ay, otra vez al infierno! No, porque Él perdonó todos los pecados. Él sabe todos tus pecados, claro que los conoce. Él es Dios. Él ve todo el pecado del mundo. Entonces, tú si cometes un pecado después de escuchar esto, ¿vas al infierno otra vez? No. Él dijo que ya no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús ya no hay, porque Él ya lo saldó, Él te borró todo tu pecado. Aquí dice así, San Juan 3:18, la diferencia entre los que van al infierno y los que van al cielo. Ya no es los cobardes y los incrédulos, no, ahora mira,
El que en Él cree no es condenado. Juan 3:18. El que en Él cree. ¿Creer en Dios? No. Los diablos creen en Dios y tiemblan. El que cree en Cristo Jesús, que le perdonó todos los pecados en la cruz hace 2000 años y que ya va al cielo, haga lo que haga. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque yo te pregunto, oye, ¿Cristo murió por todos tus pecados? Sí. Y si tú cometes hoy un pecado, ¿dónde vas? Al infierno. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que no crees lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, el mío incluido, mi expediente, todo mi pecado. Entonces, ¿dónde está tu pecado? Lo llevó Cristo en la cruz. Entonces, si tú mueres, ¿dónde vas? Al infierno. ¿No crees? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Saben cuál es el problema? No es que no creen, es que no quieren creer. No quieren creer. En primer lugar, porque a lo mejor tú vienes aquí con una coraza y la palabra te rebota. Nah. Este hombre no hace bla, 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 bla. Así. Tu corazón puede ser así. Otro así. Tengo hambre. Otro así. O mirando el móvil. Si yo desde aquí os veo a todos. Yo soy como Dios. Mini Dios, os veo a todos. Veo los que se duermen, veo los que miran el móvil, veo los que esto les da igual, ni fu ni fa. También veo los que sus ojos me están diciendo que sí, están atentos. Y los ojos son el espejo del alma. Y Dios, si lo veo a Dios, o sea, si lo veo yo, ¿no lo va a ver Dios? Miren, igual que en Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y sobre la faz de las aguas para preparar la vida. Dios está aquí, el Espíritu de Dios está por aquí, tú no lo ves. No corras, no te des miedo, ¿vale? Pero el Espíritu de Dios está por aquí. Y cuando ve un corazón que está preparado y contrito y humillado, ¿sabes qué hace? ¡Pum! Vida. Porque es el Espíritu de Dios. Tú tienes que nacer de agua y del Espíritu. El agua ya está siendo predicada, la palabra de Dios. Cristo vino al mundo para perdonar los pecados. Sí, hemos visto como 50.000 versículos. Y si tu corazón está preparado, el Espíritu de Dios entra y te ilumina. ¡Oh! ¡Qué fácil que era! ¡Qué tonto! Y yo toda mi vida por obras y por obras y por obras. Y resulta que no es por obras para que nadie se gloríe. Dice Efesios capítulo 2. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, para ir al cielo, ¿quieren ir al cielo? Dice, entonces el Rey, Dios, dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios hará con eso, con aquellos que creen en Cristo Jesús como su Salvador. Y ahora cuando tú conoces esto, ¿sabes qué es? Cuando tú lo has entendido verdaderamente, has sido creado una nueva criatura. Ahora ya lo vas a comprender todo, lo vas a saber todo. No, ahora eres un bebé. Y vas a hacer lo que hace un bebé. ¿Qué hace un bebé lo primero al venir al mundo? Así llora, no. Lloran. Porque tiene hambre. La palabra de Dios dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ahora tienes que leer la palabra de Dios como lo que es leche para mi espíritu, pan para mi alma. Tengo que reunirme porque antes, aquí hay algún bebé que no haya nacido en una familia, hay algún bebé que haya nacido espontáneamente. No, todos nacieron en una familia y te cuidaron y te guardaron. Eso es la iglesia. Tienes que estar aquí para que te ayudemos, te cuidemos. Igual que nosotros no hemos nacido en las mejores de las familias, ¿no? Nos hubiese gustado que nuestros padres fuesen así, de esta manera, nuestras madres así. Aquí tampoco somos perfectos, ¿vale? Ya os aviso, no somos perfectos. Pero el amor que tengamos te lo podemos dar. A veces te vamos a amar mucho, a veces te vamos a defraudar, lo siento. Pero uno no escoge a la familia. Pero tenemos que estar juntos.
porque aquí nos protegemos y aquí es donde Dios obra. Luego también tienes que orar a Dios. ¿Saben por qué? Porque antes eras hijo del diablo, pero ahora eres hijo de Dios. ¿Y saben qué es lo que más le gusta a Dios? Que hables con Él, que le cuentes todas tus cosas, que tengas confianza en Él, que Él está siempre esperando que tú vayas para Él ayudarte. Ese es mi Padre Dios, ese es nuestro Padre Dios. ¿Y sabes qué? No te calles esto. Ahora tienes que predicar el Evangelio a toda criatura, porque esta buena noticia no te la puedes guardar para mí solo. Yo conozco este secreto. Yo solo voy a ir al cielo y todos vosotros vais a ir al infierno, ¿no? Ahora vas a tu trabajo y tú sabes que eres salvo, Cristo murió por ti en la cruz y tu ciudadanía está en el reino de los cielos y estás tú mirando al encargado. Ya verás cuando vayas al infierno, vas a sufrir. La venganza será terrible, así, ¿no? No. Amad a los que os odian, bendecid a los que os persigan y os vituperen, porque ascuas amontonará sobre su cabeza. Ahora tienes que predicar este evangelio a todos los que te rodean, más a los que te odian, porque seguro que les hace más falta. Esa es la vida de fe. Colosenses 1:6. Porque ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Si tú lo has conocido, lo has oído y has sido de verdad, con un corazón preparado, tú vas a llevar fruto y vas a crecer. Al principio como un bebé, pero poco a poco Dios irá madurando en ti, la palabra irá obrando en ti, irás creciendo, como la vida misma. Uno cuando es pequeño no sabe hacer nada, el popó se lo hace encima, hay que darle la comida, hay que hacerlos dormir, uno no sabe hacer nada. Cuando uno viene a Cristo, cuando es salvado, no sabes hacer nada, pero Dios obrará en tu vida día tras día, poco a poco, irás madurando. Pero sin salvación no habrá nada. Ahora se tiene que ver que eres nueva criatura, ¿cómo? Vives totalmente diferente. Si tú fumabas, tú tienes que decir a Dios, uy, yo sé que a mi padre esto no le gusta, fuera, Él te dará la fortaleza. Si tú bebías alcohol, tú que dices, a mi padre no le gusta esto, Él te dará la fortaleza. Si estás viviendo en adulterio o en fornicación, ¿qué tienes que hacer? Dios no le gusta esto, a mi padre no le gusta esto. A mí sí, claro, ¿no? Pero a tu nuevo hombre hay que dejarlo. Eso Dios irá obrando en cada una de sus vidas, así, de esta manera. ¿Entienden? ¿Han entendido, por favor? ¿Cristo murió por todos sus pecados? Sí. Solo Ari. Todos. Creen esto. Cree y serás salvo. ¿Entienden? Tienen que creer. Aún así, habrá dudas. Yo ya me cansé. Pero no te vayas con dudas a casa, ¿vale? Podemos hablar después. ¿Alguien tiene dudas? Pastor, yo no he entendido bien y yo le puedo explicar. O algunos de los servidores también les pueden explicar. Pero no se vayan. A lo mejor Dios no te da otra oportunidad. Tienes que aclararte de verdad. Ni duda alguna. ¿Han desayunado todos? ¿Han desayunado? Sí. ¿Seguros? Sí, hombre, claro. ¿Eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? No. Tienes que decir sí. Claro que sí. ¿Y si mueres hoy, dónde vas? ¿Estás seguro? Amén. Así. No lo sé. Si Dios quiere. No. Dios quiere. Volvemos a empezar ahora mismo. Claro que sí. Vale, por favor. Sí. Vamos a orar y empezamos la Santa Cena. ¿Vale? Señor, te damos gracias y te pedimos que guardes nuestros corazones, que cuides de nosotros, Señor, que ojalá, solo tú sabes, hoy aquí algún día haya alguna persona en este día haya nacido de nuevo. Pero volvemos a repetir, solo tú lo sabes, Señor. Obra en cada corazón que no te tenía, en cada corazón que vivía apartado de ti, Señor. Y muéstrales esa verdad que aparece en tu palabra, esa verdad de la cruz, el mensaje del Evangelio, la buena noticia, que ya no hay condenación para los que creemos en Cristo Jesús, que ya la deuda fue saldada, que ya no hay ningún temor, que ya no tenemos que tener ese miedo de ir al infierno, porque tú hiciste la obra perfecta y pusiste nuestras almas a buen recaudo y nos has dado libertad del yugo del pecado y de la muerte.
Ayuda a que comprendamos cada día mejor esto, Señor, y podamos vivir cada día mejor en la vida cristiana, entendiendo que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, porque Él no está en la cruz, sino que Él resucitó para nuestra justificación. Ayúdanos a que sigamos predicando este Evangelio hasta que tú vengas en las nubes del cielo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.